Bien, amados hermanos, el momento de la palabra, y quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia y buscar en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo ahí a la iglesia de Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Y estaremos hablando respecto de la iglesia local. Gloria a Dios para siempre, un concepto que quizá no manejamos bien, que siempre hablamos de iglesia, pero es necesario también poder diferenciar la iglesia local de la iglesia universal. Bendito sea Dios. Y para ello nos estaremos basando en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Y la gloria es para nuestro Dios, y Él pueda revelar, ¿verdad?, una hermosa riqueza espiritual, nos pudiera dar una revelación hermosa de esta palabra. Si usted lo encontró entonces en su hogar, le damos lectura, y como lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios y buen Padre eterno, le damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Santo es tu nombre, Señor, y digno de ser alabado. Gracias, Padre, porque su palabra ha sido ya leída. Y en esta hora, Señor, podemos con mucha confianza y con mucha esperanza también el poder prepararnos para poder recibir de tu palabra, de tu enseñanza. Háblanos, enséñanos por misericordia, abre nuestro entendimiento, oh Señor, nuestros oídos, mas también nuestro corazón, para que esta palabra quede grabada y confirmada en cada vida. Concédeme, Dios mío, a través de Cristo el Señor, su Santo Espíritu, Dios mío, el denuedo, Señor eterno, el poder, la claridad para poder testificar, exhortar correctamente esta tu palabra. Bendice a mis hermanos, los que están en casa, los que están en sus hogares, los que estamos acá en la radio. También, Señor, todos seamos beneficiados de esta palabra. Ayúdenos, Dios mío, a cumplirla, a ponerla por obra. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para recibir esta enseñanza, Señor eterno, y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y si hay algo que no entendiéramos, el Espíritu Santo nos pueda, Dios mío, enseñar todas las cosas. Le damos todo honor y gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. La iglesia local. Nos basamos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14. Bendito sea Dios. ¿Qué es la iglesia? Bendito sea Cristo. Eclesia, o los llamados congregaciones locales. El término eclesia en la Biblia significa textualmente llamamiento, llamados aparte o convocar. Se empleó también para movilizar el ejército. En el siglo V a.C. se usaba en términos políticos para referirse a la asamblea plenaria de los ciudadanos en plenitud de derechos que se reunían para elegir
a sus representantes y aprobar las leyes. Más tarde, en el siglo III a.C., cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, en la llamada versión de los 70, se denominó eclesía la reunión litúrgica del pueblo de Israel, el Halal de Yahvé. De manera que el concepto de iglesia como pueblo de Dios ya existía en el Antiguo Testamento muchos años antes del nacimiento de Jesucristo. Los cristianos, en continuidad con el pueblo de Dios, no emplearon la palabra sinagoga, Halal, debido a sus connotaciones judías, ya que significa textualmente asamblea local o casa del judaísmo, sino que prefirieron el término iglesia, como asamblea convocada por Dios en Jesucristo. Por tanto, podemos decir que el concepto cristiano, iglesia, es la plenitud del concepto judío halal, que significa sinagoga, y le dieron al término un doble significado, el de las comunidades locales, domésticas de la misma ciudad, y de la iglesia universal esparcida por todo el mundo, heredera del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. La palabra iglesia deriva del verbo griego kaleo, que significa llamar. En su uso común se utilizaba con el prefijo ek, y entonces significaba la reunión de los ciudadanos que gozaban de capacidad jurídica. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, pasó a representar al pueblo de los creyentes dispersos por todo el mundo que se reúnen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de este nombre griego se derivó el latino ecclesia, del cual surgieron los otros nombres de las lenguas latinas. Por ejemplo, las metáforas o alguna metáfora de la iglesia, el templo o la morada de Dios. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22. Cuando nos dice la palabra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra metáfora de la iglesia, lo que llamamos el cuerpo de Cristo. De acuerdo a Colosenses capítulo 1 versículo 24 nos dice la Escritura: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. También nos habla sobre esto la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 4 al 5, donde nos dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otra metáfora de esta iglesia es lo que se conoce como la novia de Cristo. Eso nos habla Efesios capítulo 5 versículo 25, donde nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 también agrega lo siguiente y nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué? Porque se origina en la mente de Cristo. Mateo 16 versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque es amada de Dios por virtud del precio pagado por ella. Hechos capítulo 20 versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También es importante la iglesia porque por su belleza gloriosa. Efesios capítulo 3 versículos 20 al 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 también nos dice al respecto: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad principal en la iglesia local? Primero, pertenecer a ella. Romanos capítulo 12 versículo 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
¿Cuál es nuestra responsabilidad principal en la iglesia local? Vivir en comunión los unos con los otros. Muy importante, amados hermanos. Hechos capítulo 2, versículos 42-47 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí ellos demostraban vivir en esa coironía, en esa comunión los unos con los otros. Nuestra responsabilidad también, muy importante, muy fundamental en la iglesia local, es mantener la unidad, tal como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Bendito sea Cristo. También tenemos que cuidar el uno del otro. Es también una importante responsabilidad para aquellos que formamos parte de una iglesia local. Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. También tenemos otra importante responsabilidad de la iglesia: compartir la misión de la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 31 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia local? Ser defensores de la verdad en la comunidad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La misión de la iglesia es proclamar el Evangelio. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Cristo. También es importante esta de las misiones de la iglesia local, hacer discípulos. Y esto, ¿verdad?, nos lo enseña la escritura ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Cuando el mismo Jesucristo, ¿verdad?, nos dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gloria a Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora pregunta: ¿necesitamos la iglesia local? El Nuevo Testamento enfatiza repetidamente la importancia de las asambleas locales. De hecho, era el patrón del ministerio de Pablo para establecer congregaciones locales en las ciudades donde predicó el Evangelio. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25 ordena a cada creyente a ser parte de dicho organismo local y revela por qué esto es necesario. Leamos entonces lo que nos dice el autor de los Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es solo en el cuerpo local con que uno se compromete que puede haber el nivel de intimidad que se requiere para estimular solícitamente a hermanos en la fe, al amor y a las buenas obras. Y solo en este contexto podemos animarnos los unos a los otros. Bendito sea Cristo para siempre. En este contexto podemos animarnos los unos a los otros. El Nuevo Testamento también enseña que cada creyente debe estar bajo la protección y el cuidado de los líderes de la iglesia local. Estos hombres piadosos pueden pastorear al creyente mediante el aliento, el consejo y la enseñanza. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17 también nos ayuda a comprender que Dios ha concedido por su gracia la rendición de cuentas por nosotros mediante el liderazgo piadoso. Además, cuando Pablo le dio a Timoteo instrucciones especiales sobre las reuniones públicas, dijo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso nos habla la palabra del Señor ahí en primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 13. Parte del énfasis de la adoración pública incluye estas tres cosas: escuchar la palabra, ser llamado a la obediencia y a la acción a través de la exhortación y la enseñanza.
Es solo en el contexto de la asamblea local que estas cosas pueden realizarse de la manera más eficaz. Muy difícil, ¿verdad? Podemos hacer todas estas cosas y lograr con mucha eficiencia y óptimamente el poder alcanzar estas cosas si nos quedamos en casa. No, muy difícil, muy difícil. Y esto está, ¿verdad?, definido de tal manera que está en un contexto de iglesia, la iglesia local. Ahí podemos aprender de la palabra del Señor, ahí podemos ser corregidos, ahí somos instruidos, aquí somos nutridos, enseñados, capacitados a través de la palabra, usando Dios, ¿verdad?, al pastor, al líder de la iglesia, a los hermanos oficiales, aquellos que Dios ha puesto por delante para la exhortación y enseñanza, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos muestra lo que la iglesia primitiva hizo cuando se reunieron. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aprendían la palabra de Dios y las consecuencias de la misma en sus vidas. Se juntaban para llevar a cabo actos de amor y servicio a los otros. Conmemoraban la muerte y resurrección del Señor a través del partimiento del pan y oraban. Por supuesto, podemos hacer estas cosas de forma individual, pero Dios nos llamó a su cuerpo, la iglesia, que es la representación local de ese cuerpo en el mundo, y debemos ministrar y ser ministrados en medio del pueblo de Dios con gozo. La membresía activa en la iglesia local es imprescindible para vivir una vida sin concesiones. Es solo a través del ministerio de la iglesia local que un creyente puede recibir el tipo de enseñanza, tal como lo decía, ¿verdad?, responsabilidad y estímulo que son necesarios para que se mantenga firme en sus convicciones. Dios ha ordenado que la iglesia proporcione el tipo de ambiente en el que una vida sin concesiones pueda prosperar. Bendito sea Dios para siempre. Por eso cuando vemos allí en la palabra del Señor, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero más que una prosperidad económica, estamos hablando de una prosperidad espiritual, que así como prospera tu alma, le dice allí, ¿verdad?, la palabra del Señor. Por tanto, si queremos ser prosperados, y eso va muy de la mano con la obediencia, muy de mano con la fidelidad y con la obediencia a la palabra del Señor y la entrega total a Dios, ¿verdad? Así es que para ello está en este contexto la iglesia local, para que podamos ser prosperados, para que podamos ser enseñados y para que también podamos descubrir en este contexto de iglesia local nuestros dones, nuestros talentos, el llamado que Dios nos puede hacer. Podemos ser potenciales pastores, evangelistas, misioneros, maestros de la palabra. En fin, solamente Dios conoce. Lo que sí sé es que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Así lo declara su palabra en varias porciones bíblicas, ¿verdad? Y así nos dice entonces el testimonio vivo, la experiencia que hemos vivido en el Señor, de que Dios tiene con todos y cada uno de todos tiene algo que hacer. Nadie sobra, nadie es inservible en la obra del Señor. Dios tiene propósito contigo y conmigo. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia local, entonces, nuestra última lección, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? Que estamos hablando de la iglesia local. Gloria a Dios para siempre. Entonces aprendemos de este término eclesía, que son los llamados, los apartados. Gloria a Dios para siempre. La iglesia celestial es el cuerpo de Cristo y la iglesia local es un grupo de creyentes aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 32. Es importante cómo Dios nos llama, ¿verdad?, a ser parte de este cuerpo. Gloria a Dios para siempre, donde nos unimos todos con un mismo sentir, un mismo espíritu, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Dios ha propuesto que esta iglesia celestial, el cuerpo de Cristo, se expresa aquí en la tierra. En cada lugar los creyentes deben reunirse con regularidad con otros creyentes para la oración, adoración, comunión y la enseñanza de la palabra de Dios. Estas reuniones de creyentes se llaman iglesias locales. Gloria a Dios para siempre, para que usted pueda entender la diferencia entre iglesia local e iglesia universal. Bendito sea Dios, o iglesia celestial. Iglesia local entonces es un grupo de creyentes
aquí en la tierra, y la iglesia celestial es el cuerpo de Cristo a nivel mundial o a nivel de creación. Bendito sea Dios para siempre. Así que vemos que la Biblia usa la palabra iglesia en dos formas. Puede referirse a la iglesia celestial, como he dicho, que está compuesta de todos los creyentes desde el día de Pentecostés hasta el día de fin de los tiempos, y también la iglesia local, que es un grupo de creyentes aquí en la tierra, donde usted se congrega. La iglesia que usted va, ¿verdad? Esa es una iglesia local. Mas si juntamos todos los hermanos evangélicos, cristianos de todo el mundo, ahí conformamos lo que es la iglesia universal o la iglesia celestial. Bendito sea Dios. Las primeras iglesias locales, el día de Pentecostés había solamente una iglesia local, la iglesia de Jerusalén. Más adelante encontramos que había iglesias en muchas ciudades. Por causa de la persecución, los creyentes en Jerusalén fueron esparcidos por otras ciudades y naciones. A donde quiera que iban predicaban el evangelio. El apóstol Pablo fue enviado a varios viajes misioneros para predicar el evangelio. Así se esparció el evangelio y mucha gente creyó y fue salva para la gloria del Señor. Cuando varias personas en una ciudad eran salvas, se convertían en la iglesia en esa ciudad. Así la Biblia habla de la iglesia en Antioquía, por ejemplo, la iglesia en Corintio y la iglesia en Éfeso, por dar algunos ejemplos. Cada una de estas iglesias locales era una expresión verdadera de la única iglesia celestial. Cristo era la cabeza de cada iglesia y los creyentes formaban su cuerpo. De ese modo, en cada lugar, Cristo podía expresar su vida por medio de la iglesia en ese sitio. Gloria a Dios para siempre. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Filipos, en fin. Como cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo dio dones espirituales a los creyentes, los miembros de su cuerpo. En cada iglesia local reconocieron a ciertos hombres como sus guías espirituales. Estos hombres se llamaban ancianos y tenían el cuidado espiritual del pueblo del Señor. Por consiguiente, las iglesias se fortalecían y aumentaban en número. La Biblia dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos capítulo 16, versículo 5. ¿Dónde se reunían los creyentes? Se reunían en los hogares de unos y otros. El lugar donde se reunían no se consideraba de mayor importancia porque ellos sabían que el mismo Señor Jesús estaba allí con ellos. Él había prometido, tal como lo dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuándo se reunían los creyentes? Se reunían el primer día de la semana, el domingo. La Biblia dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 20 versículo 7. En el Antiguo Testamento a los judíos se les ordenó que observaran el séptimo día, el sábado, como un día santo. El Nuevo Testamento nos dice que como cristianos debemos considerar todos los días como días santos. Sin embargo, nosotros nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos en ese día. Las ordenanzas de la iglesia, el Señor Jesús dio a su iglesia 2 ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. Actualmente guardamos estas 2 mismas ordenanzas. Queremos considerar el significado del bautismo y de la Santa Cena, pero para otro estudio, para otra predicación. Una ordenanza, ¿qué es? Una ordenanza es una ceremonia instituida por Cristo que representa una verdad espiritual. Es algo que podemos ver y sentir y que simboliza una verdad espiritual. ¿Cómo funciona la iglesia? Dice allí entonces en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Funciona como un cuerpo viviente. La iglesia no es simplemente una organización, es el cuerpo viviente de Cristo y debe funcionar como un cuerpo. Al escribir a los creyentes en Corinto, el apóstol Pablo dijo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso nos dice la palabra en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. ¿Qué era lo que decía Pablo a estos creyentes? Les decía: ustedes son el cuerpo de Cristo en Corinto. Cristo es la cabeza y ustedes son su cuerpo por el cual Él expresa su vida en la ciudad de Corinto. Deben reconocer esta gran verdad, que ustedes son el cuerpo de Cristo y que deben trabajar juntos como el cuerpo de Cristo. Eso parafraseando, ¿verdad?, lo que nos habla Pablo. Lo que era cierto de la iglesia en Corinto debe ser cierto de cada iglesia local hoy día.
La iglesia local en una ciudad es el cuerpo de Cristo en esa ciudad y debe funcionar como un cuerpo viviente. Ahora pensemos en 4 grandes realidades con respecto a cómo funciona un cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo tiene muchos miembros distintos, sin embargo son todos necesarios. En mi cuerpo humano tengo muchos miembros distintos: ojos, oídos, nariz, boca, manos, dedos, piernas, pies. Todos son diferentes, mas todos son necesarios. El cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros. Todos son distintos, sin embargo todos son necesarios. La Biblia dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Eso nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 y también el versículo 21. Cada miembro debe funcionar. Si mis ojos no sirven, no puedo ver. Si mis oídos no sirven, no puedo oír. Si mis piernas no sirven, no puedo caminar. Cuando cualquier miembro del cuerpo no funciona, el cuerpo entero sufre una pérdida. Asimismo, el cuerpo de Cristo se ve impedido cuando un miembro de su cuerpo no está funcionando. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y cada creyente tiene por lo menos un don del Espíritu. Esto quiere decir que como creyente tú tienes una habilidad especial, yo tengo una habilidad especial, que el cuerpo de Cristo necesita, por cierto. Cada creyente debe decir: Señor, ¿dónde debo servirte en tu cuerpo, la iglesia? ¿Qué quieres que yo haga? La Biblia dice que el cuerpo de Cristo se edifica en amor, según la actividad propia de cada miembro. Efesios capítulo 4, versículo 16. Todos los miembros deben obedecer a la cabeza. Para que mi cuerpo funcione correctamente, todos los miembros tienen que obedecer a la cabeza. Eso también es cierto del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que debemos asirnos de la cabeza. Esto quiere decir que debemos obedecer a Cristo. La Biblia dice: Cristo es cabeza de la iglesia, así que la iglesia está sujeta a Cristo. En Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Si estamos sujetos a Cristo, estaremos sujetos a la palabra de Dios. También seremos sumisos a los que Dios ha colocado en puestos de dirección de la iglesia. La Escritura nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso nos habla la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Todos los miembros, amados hermanos, deben trabajar juntos. Dios desea un cuerpo, no un número de cristianos solos y aislados. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, bendito sea Dios para siempre, debe de haber una comunidad unida, en coronía, en un mismo espíritu, un mismo sentir. No existen los llaneros solitarios. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Solo no puedo servir a Dios eficazmente. Repito, somos un cuerpo en Cristo y solo no puedo servir a Dios eficazmente. Debo trabajar unido a otros miembros del cuerpo de Cristo. La importancia de la iglesia local: algunos cristianos ven las imperfecciones de la iglesia local y deciden que no la necesitan. Ese es un error muy serio. La iglesia local no es perfecta. Sí, no es perfecta. Está formada por gente imperfecta tal como tú y como yo, pero es el vaso escogido por Dios para expresar la vida de su Hijo aquí en la tierra. Cuando la iglesia se reúne, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad dada por Dios de asistir y participar. Esto incluye a niños, jóvenes, adultos, ancianos. Cada miembro tiene que dar cuenta a Dios por su incumplimiento de esto. Qué triste es cuando el pueblo de Dios permite que los placeres pasajeros de este mundo lo aparten de su lugar en la iglesia local. La Biblia nos dice que en los días postreros los hombres serán amantes del placer más que amadores de Dios. El cuerpo de Cristo no solamente me necesita, sino que yo necesito al cuerpo. Así como, gloria a Dios para siempre, podemos decir que si nosotros, aunque no querramos a Dios, le demos la espalda a Dios, Él seguirá siendo Dios. Con nuestra alabanza o sin nuestra alabanza, Él es Dios para la eternidad. Pero nosotros necesitamos a Dios. Por tanto, el cuerpo de Cristo sí nos necesita, ¿verdad? Porque tenemos que ser buenos colaboradores y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero también nosotros necesitamos al cuerpo. No puedo ser un cristiano fuerte a menos que comparta la vida del cuerpo. Cuando me reúno con otros miembros del cuerpo de Cristo, recibo fuerza y vida del cuerpo. Hemos comprendido el plan de Dios en cuanto a la iglesia local. Hemos comprendido que Él desea un cuerpo entero, no solo un miembro aquí y otro allá. El Señor oraba a su Padre y le pedía que
fuéramos uno solo. Así como el Padre y yo somos uno, así también nosotros que seamos uno. Es lo que oraba el Señor y le pedía al Padre, que haya siempre unidad, armonía en la iglesia del Señor. Muchos cristianos no tienen el privilegio de reunirse libremente. Por la gracia de Dios debo entender, ¿cierto?, que soy miembro del cuerpo de Cristo en el lugar donde yo vivo. Cuando ese cuerpo se reúne debo estar presente, ser participativo, ser colaborativo, ser fiel a Dios y también a los siervos del Señor y también a los hermanos, a la iglesia en general. Esa no es solamente una gran responsabilidad, sino también un gran privilegio, uno que no debemos tomar a la ligera. Por tanto, hermano amado, no desatienda a la iglesia local. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otra cosa importante es poder definir y diferenciar aquello que no es iglesia. La iglesia no es un teatro. La celebración del culto cristiano no es un espectáculo por el que el individuo paga para entretenerse durante el domingo. Aunque en dicho acto se dé una liturgia para que crea cierta expectación, un ritual, una música, cantos o cánticos espirituales, una predicación pública que incluso puede atraer a la gente, la ceremonia que esto podría representar no constituye en sí la iglesia. Incluso aunque algunos cultos se transmitan por televisión y al pastor se le maquille, se le arregle, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo no es un teatro, ni un cine, ni un plato televisivo, ni nada que parezca a una sala de fiestas. La iglesia es la iglesia donde se reúnen los santos para alabar a nuestro Dios. ¿Qué no es iglesia? La iglesia no es un hospital. Es verdad que los enfermos del alma y del espíritu pueden hallar consuelo y pueden recuperarse completamente cuando se arrepienten de sus errores, pecados y se acogen a la cruz de Cristo, pero la misión de la iglesia no consiste solo en sanar, sino sobre todo en extender el reino de Dios en la tierra. Es cierto que muchos de los que entran por primera vez en una comunidad cristiana lo hacen motivados por el dolor del cuerpo y del espíritu o por la necesidad que tienen de afecto y consuelo, pero una vez convertidos y solucionado su problema, su aflicción, no pueden estar siempre pidiendo. Un cristiano nacido de nuevo tiene que empezar a dar, tiene que aprender a compartir, a darse a sí mismo, a evangelizar. Una iglesia formada por personas que solo se quejan, que solo demandan a los demás, es una iglesia anómala y enferma. Que también no es iglesia. La iglesia no vende pasajes al cielo. La iglesia no es tampoco una iglesia que es un tipo de agencia de viajes que se dedica a distribuir pasajes para el cielo. Esa mentalidad que piensa, bueno, yo ya tengo mi pasaje, mi pasaporte, mi visado, me he convertido, me he bautizado y participo de la mesa del Señor. Ahora estoy en la sala de espera de la iglesia, aguardando que salga mi vuelo hacia la eternidad. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, pregunta, ¿qué pasa con aquellos que todavía no tienen el billete? ¿No tienen el ticket de viaje? Ah, es su problema, que busquen la forma de obtenerlo cuando antes. No, mi hermano. La iglesia no es una sala de espera hacia la eternidad. La iglesia no vende pasajes para el cielo. La iglesia predica a Cristo. Bendito sea Cristo para siempre. La iglesia no es un club social, un club privado al que asiste con el único fin de saludar a sus amigos, comer con ellos. No es tampoco una buena imagen de lo que es la iglesia. Por supuesto que en ella se desarrollan otras actividades, ¿verdad?, donde se fomentan las relaciones fraternales y tienen lugar el ágape cristiano, las comidas en hermandad, ¿verdad?, por ejemplo los cuerpos cuando se reúnen para celebrar un cumpleaños, para celebrar un aniversario de la iglesia. Claro, no tiene nada de malo, bendito sea Dios para siempre, pero estas celebraciones no constituyen la finalidad última de la comunidad cristiana. Pueden ser un medio, pero nunca un fin. Como consecuencia de tales concepciones erróneas, que no son más que una caricatura de lo que debe ser la iglesia, cuando se predica el evangelio en ciertas comunidades es más fácil captar el bostezo que la reflexión, la alegría o el llanto. Al enseñar que la razón de ser de la iglesia es presentar continuamente a Cristo, tales asambleas reaccionan poniéndose tapones de cera invisibles en los oídos para que el mensaje no llegue al corazón. Ciertos oyentes sustancialmente sordos no pueden ser sino profetas mudos, gente inmovilizada porque nada se mueve dentro. No cambia nada. De este modo, al disolverse cada domingo la asamblea, uno podría preguntarse si de verdad se ha reunido, pues en muchas ocasiones no se ha dado el encuentro ni con la palabra del Señor, ni entre los miembros de la propia comunidad. ¿Pueden llamarse estas reuniones cultos de la iglesia? ¿Qué es en realidad la iglesia de Jesucristo? Hay coinonía, hay unidad de espíritu,
hay amor, hay estimulación los unos con los otros, hay enseñanza de la palabra, ahí perseveramos en los caminos del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Característica de la iglesia cristiana. La iglesia es pues la comunidad de los que están dispuestos a vivir en el pueblo de Dios, congregado por Jesús y santificado por su muerte en la cruz. Si quisiéramos ser estrictos y rigurosos, podríamos decir que Jesús no fundó la iglesia ya que ésta existía como pueblo de Dios, pero sí que puso los fundamentos del nuevo pueblo de Dios al restaurar la comunidad del verdadero Israel. Por tanto, el fundamento de la iglesia es Jesucristo el Señor, no hay duda de ello. La iglesia cristiana como tal se hace presente por primera vez con la fe de los discípulos de Jesús, cuando el Espíritu desciende sobre una comunidad que ya existía. En el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama pueblo de Dios. Sus miembros son los elegidos, los llamados, los hermanos o santos, aunque prevalecerá el nombre de cristianos como discípulos de Cristo. De manera que los cristianos son la iglesia, no están en la iglesia, somos la iglesia. Las cuatro paredes no son la iglesia en la perspectiva del Nuevo Testamento, sino que son los creyentes quienes constituyen la iglesia. Esta se edifica en el mundo mediante el Espíritu de Dios y el ejercicio de los diferentes dones, servicios y ministerios de la comunidad de fieles. La iglesia es siempre una comunidad basada en la fraternidad, pluralista en sus relaciones, pero con unos elementos comunes. Su misión primordial es la evangelización para la conversión de las personas del mundo entero, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Por eso la palabra nos enseña y nos dice que nosotros somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia cristiana podría definirse como la comunidad de creyentes convertidos por la palabra evangélica e incorporados por el bautismo, que celebran la nueva alianza en el partimiento del pan llamado también mesa del Señor, y son testigos en el mundo de la salvación de Dios realizada por Jesucristo a través de los diferentes servicios y ministerios. Las primeras comunidades cristianas, tanto como el mundo helénico como el judío, nacen en un ambiente económico, social, político y cultural inferior. Viven como pequeñas fraternidades en medio de grupos humanos más marginados. La mayoría de los creyentes que son llamados por la predicación misionera del apóstol Pablo, por ejemplo, se reúnen en casas familiares y vemos que existen entre ellos profundas diferencias socioeconómicas, entre libres y esclavos, políticas, entre ciudadanos y extranjeros, raciales, entre bárbaros y escritas, sexuales, entre hombres y mujeres, religiosas, entre judíos y griegos, pero todos se sienten unidos como hijos y hermanos, en una misma casa y en una misma familia. Todos reunidos se edificaban leyendo las cartas de Pablo, proclamando el Evangelio de Jesucristo y después del ósculo santo, el beso fraternal, cenaban juntos en torno a la mesa del Señor. Mire qué hermoso, en plena comunión delante del Señor. Por eso la palabra nos dice cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bello es. La iglesia parece una familia de familias, porque su fermentación, crecimiento y desarrollo se produce en primer lugar en el ámbito familiar. Bendito sea Dios. La iglesia no es una comunidad uniforme ni homogénea. Su unidad no puede ni debe ser uniformidad. En la iglesia coexisten distintas procedencias, posiblemente con distintas culturas, idiomas, idiosincrasias y peculiaridades. Y en el futuro habrá aún más, debido al fenómeno de la inmigración. La iglesia está llamada a la pluralidad, a la diversidad y no a la uniformidad. Pero a la vez, lo que nos iguala a todos, aquello que nos hace converger en el mismo punto, es el ser en Cristo. Esta es la idea de comunidad como persona colectiva, como uno en Cristo, con un mismo sentir y un mismo rumbo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo, dice ahí Gálatas capítulo 3 versículo 28. La iglesia es visible en el culto y en la acción de los unos para los otros, pero es también invisible como cuerpo de Cristo universal. Y ahí hablamos, ¿verdad?, lo que veníamos diciendo ya hace minutos atrás, la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia debe existir en libertad, gloria a Dios para siempre, pero no confundamos este concepto de libertad con libertinaje. Libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, gloria a Dios para siempre. La iglesia no existe en sí misma, ni por sí misma, ni para sí misma. La iglesia existe en el Señor Jesucristo, es decir, en su Señor, por su Señor y para su Señor. Como dice Pablo en los Romanos capítulo 11 versículo 36, en Él, por Él y para Él son
todas las cosas. Esto significa que la iglesia existe para el mundo porque es a este a quien ha de transmitir el mensaje de la reconciliación que viene de Dios. Por tanto, la iglesia debe existir en plena libertad bajo el señorío de Cristo. Desgraciadamente, muchas veces la iglesia ha querido aliarse con el poder político y lo ha hecho y lo sigue haciendo, pero cuando se une a los estados, no corre el peligro de perder su libertad, de entumecerse, de aniquilarse, de faltar a su propósito. Cuando se establecen alianzas políticas, ¿no se está pasando por alto que la iglesia trata de seguir a Cristo, es decir, a alguien a quien las autoridades humanas crucificaron fuera antes de las puertas de la ciudad? Las congregaciones cristianas deben recordar siempre que hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Iglesia y Estado pueden colaborar, pero nunca fusionarse. Comunión implica corresponsabilidad. Pablo habla acerca de una comunidad en la que todos aparecen empeñados en una tarea común, aunque cada uno posea su propia función específica. La comunión entre las personas determina una corresponsabilidad, es decir, todos somos responsables de todos. Esto se traduce en una bien articulada variedad de ministerios. Conviene recordar siempre que estos ministerios no son dignidades o grandezas, no son superioridades de unos o sobre otros en clave humana, sino que funciones y servicios, tareas y trabajo. El más grande será vuestro servidor. Repito, el más grande será vuestro servidor. En la base de todo está la igualdad, el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Entonces la comunión se vuelve misión común y nadie puede echarse atrás o hacerse divisionario o delegar en otros tareas que afectan a toda la comunidad. La participación en la ley y el dinamismo de la iglesia cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local de acuerdo a lo que hemos conversado? Para comprender la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal, primeramente uno debe tener una definición básica de cada una. La iglesia local es un grupo de creyentes en Jesucristo que se reúnen en un lugar en particular regularmente. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo. El término iglesia proviene de al menos dos palabras. Una de las palabras griegas tiene que ver con una reunión o asamblea, tal como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 o 2 de los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Esta palabra es una que concierne a la obra de Dios de salvar y santificar a los creyentes como los apartados, los llamados, lo que habíamos hablado al principio, este término eclesía. La segunda palabra es una que habla de posesión y literalmente significa perteneciente al Señor. Esta es la palabra que es transliterada a la actual palabra de iglesia. Esta palabra griega solo se es usada 2 veces en el Nuevo Testamento y nunca se utilizaba directamente para nombrar a la iglesia. La iglesia local normalmente se define como una asamblea local de todos los que profesan la fe y fidelidad a Jesucristo. Con mayor frecuencia, la palabra griega eclesía es usada en referencia a la asamblea local. No necesariamente hay una iglesia local específica en un área. En las grandes ciudades hay muchas iglesias locales. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Serena hay muchas iglesias locales de distintas denominaciones, distintas direcciones, distintas realidades, unas más grandes que otras, pero todas somos, porque somos parte de una iglesia, somos iglesias locales. La iglesia universal es el nombre dado a la iglesia en todo el mundo. En este caso la idea de iglesia no se refiere a la asamblea en sí, sino más bien a aquellos que la constituyen. La iglesia es la iglesia, aun cuando no se lleva a cabo una reunión oficial. En Hechos capítulo 8, versículo 3, uno puede ver que la iglesia es la iglesia, aun cuando ellos estaban en casa. Cuando se examina el texto de Hechos 9:31, se observa que en la versión Reina Valera, la aplicación de la palabra iglesia realmente debería ser la iglesia en singular, que describe la iglesia universal, y no solo las iglesias locales. Algunos pueden tratar de describir a la iglesia universal como la iglesia invisible. Invisible en el sentido de no tener una dirección de calle, coordenadas, GPS o edificio físico, y en el sentido de que solo Dios puede ver quién es verdaderamente salvo. La iglesia universal nunca es descrita en las escrituras como invisible, y como una ciudad situada sobre una colina seguramente no fue creada para ser invisible, tal como dice Mateo capítulo 5 versículo 14. Estos son algunos otros versículos que hablan sobre la iglesia universal. 1 Corintios 12:28, 15:9, también Mateo 16:18, Efesios 1:22-23, Colosenses 1:18. ¿Por qué importa entonces realmente la iglesia local?
¿Importa? Pregunto yo en esta hora, pregunta muy importante. ¿Importa realmente la iglesia local en medio nuestro? Por supuesto que sí. La iglesia local es fundamental en el plan de Dios para su pueblo. En su libro Church in Hard Places, la iglesia en lugares difíciles, Mess McConnell y Mike McCanley ofrecen 6 razones del por qué la iglesia local es importante. Revisemos cada una de ellas. La iglesia local es la manera en la que Dios intenta cumplir su misión en el mundo. Es principalmente a través de la iglesia local que Dios quiere darse a conocer. De todas las estrategias de evangelismo en el mundo, de todos los ministerios en el mundo, ninguno es más central que la iglesia local. Bendito sea Cristo para siempre. Es interesante notar que Pablo consideraba que su ministerio en un área no estaba cumplido cuando cada persona era alcanzada, sino cuando iglesias eran plantadas. Dice ahí Romanos capítulo 15, versículos 19 al 20. Pablo sabía que a través de las iglesias que habían allí, era como el evangelio sería extendido en todos los vecindarios individuales. Las iglesias locales hacen evangelismo local. La iglesia es el plan de Dios, es la misión de Dios. También es importante la iglesia, ¿verdad? La iglesia local debería importarnos porque le importa a Dios. Mire qué importante. La iglesia local debería importarnos porque le importa a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Efesios 1, lo hemos leído ya, versículos 22 al 23. Y está compuesta de toda clase de personas de todos los estratos sociales. Juntos representamos a Cristo aquí en la tierra a través de nuestro cuerpo local de creyentes. Por lo tanto, la iglesia es central para los propósitos de Dios y es de beneficio para el mundo que nos rodea, incluso hoy en día en nuestra cultura cada vez más hostil. La iglesia existe para la gloria de Dios y la exhibe de una manera única. La iglesia está construida para Jesús, por Jesús y en Jesús. Gloria a Dios para siempre. Es simplemente impensable y poco razonable entonces separar a Jesús de la iglesia local. Si el evangelio es el diamante en el gran plan de salvación de Dios, entonces la iglesia es el broche que lo soporta, lo sostiene y lo muestra en su máximo esplendor para que el mundo lo vea. Si a Dios le importa tanto, es necesario que nos importe en igual medida. La iglesia local es donde los creyentes crecen. Mire qué importante. Es principalmente en la iglesia local que los cristianos aprendemos doctrina. Recibimos corrección y nos entrenamos en justicia. Efesios 4, del 11 al 13. La iglesia local provee oportunidades para el crecimiento que no están disponibles en ningún otro lugar. McConnell dice, en un vecindario como Nidre, las personas necesitan la combinación de tiempo y esfuerzo que solo la iglesia local puede proveer. Muy a menudo las personas llegan a nuestra puerta habiendo escuchado el evangelio a través de algún ministerio paraeclesiástico. Sin embargo, ellos casi siempre tienen grandes lagunas entre su conocimiento bíblico y el comportamiento cristiano. Sin iglesias locales comprometidas a pacientemente enseñarles y entrenarles, estas personas experimentarán dificultades indefinidamente. Todos necesitamos una iglesia local si queremos llegar a ser como Cristo. La iglesia local es el lugar donde los creyentes deben someterse a la autoridad espiritual. Bendito sea Dios. Muchas personas de diferentes niveles sociales luchan con problemas de autoridad. Aunque este problema es especialmente frecuente en contexto de Escocia, Mess dice, ellos no aceptarán críticas o la retroalimentación de alguien que consideren como una figura de autoridad. Esta actitud necesita ser tratada inmediatamente. Dios llama a los cristianos a someterse a la autoridad espiritual dentro de la iglesia local. Hebreos 13:17. Todos los creyentes están llamados por Dios a oponerse a sí mismos bajo el cuidado y la supervisión de los ancianos, es decir, los pastores. Una cultura que desprecie cualquier clase de autoridad necesita ver modelos sanos de liderazgo y sumisión, y el lugar para que las personas vean este modelo es la iglesia local. Por tanto, si usted se congrega en una iglesia local, su responsabilidad y mi responsabilidad es ser obediente a la palabra, obediente a los pastores, bendecirlos también, tenerles en gran estima, gloria a Dios para siempre, aquellos que predican la palabra, aquellos que trabajan en la obra del Señor. La iglesia local es el mejor lugar para la responsabilidad espiritual. Probablemente todos nos hemos encontrado con personas que creen que han sido llamadas a ministrar o incluso han llevado alguna clase de ministerio a pesar de que sus vidas fueran un desastre.
Esto sucede donde las personas no tienen una apropiada responsabilidad espiritual. Todos los cristianos necesitan sentir la responsabilidad espiritual y la disciplina que conlleva ser un miembro de la iglesia local. Nos impide ir a la deriva, ofrece un contexto de exhortación y reprensión y provee una comunidad para motivar unos a otros en amor y buenas obras. Finalmente, la iglesia local es el lugar donde la disciplina bíblica es administrada. La tarea de disciplinar a los cristianos desobedientes o rebeldes pertenece a la iglesia local. Esta es una tarea difícil, pero que es dada específicamente a la iglesia como un medio para mostrar el más profundo amor y preocupación por el cuidado espiritual de los creyentes. Podemos leer Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. La disciplina pertenece a la iglesia como una de sus funciones importantes. Bendito sea Dios para siempre. Así es que, mientras te preparas para adorar a Dios este domingo, considera a su misericordia y su gracia en darnos la iglesia local. Por tanto, si tú estás buscando una iglesia, apresura tus pasos para que puedas llegar a aquel lugar, pero ora al Señor para que también Él pueda dirigirte, pueda guiarte y pueda plantarte en un lugar donde tú te sientas cómodo, un lugar donde tú puedas con el tiempo dar fruto, dar buenos resultados, porque como he dicho, Dios tiene propósito contigo, así conmigo y con todos. Esa es la iglesia local. Es un privilegio verdadero el poder pertenecer a una iglesia del Señor, donde somos ministrados, donde somos muchas veces nos llama la atención, muchas veces quizás disciplinados, pero no debemos de menospreciar la disciplina del Señor. Tal como el Padre, ¿verdad?, corrige a su Hijo, así también el Señor lo hace con nosotros, porque Él tiene propósitos para con todos nosotros. Por tanto, nosotros debemos de congregarnos, como dice ahí Hebreos, porque muchos han perdido esa costumbre de ir a la iglesia, gloria a Dios, y más allá de una costumbre, hacerlo por necesidad. No levantarse por la mañana y decir, wow, tengo que ir a la iglesia. No, por el contrario, anhelar ese momento, buscar ese momento, pedirle a Dios, Señor, mañana hay culto, Señor, dame la gracia, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame la victoria, líbrame, dame el tiempo para poder llegar a la casa del Señor, para aprender de su palabra, para estar en coinonía, en armonía con los hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Es la iglesia local. Somos la eclesía, los llamados, congregaciones locales, donde también podemos diferenciar de la iglesia universal, que es la iglesia de todos los cristianos en todo el mundo, y la iglesia local es la iglesia donde usted y yo nos congregamos. Cada iglesia pertenece, ¿verdad?, a esta iglesia universal, y sea iglesia universal o sea iglesia local, somos de Cristo. Eso es lo importante y eso es lo que vale, eso es lo que le da valor a esto que estamos hablando, la iglesia local. Bendito sea Cristo para siempre, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Sintámonos muy privilegiados de parte del Señor, de ser parte de una iglesia local. Gloria a Dios para siempre. Así que esto es lo que nos ha hablado el Señor, y pueda Él confirmar su palabra en medio nuestro. Oramos entonces por este estudio, esta palabra, esta enseñanza que el Señor nos ha entregado. Amado Dios y buen Padre, le damos gracias porque hasta aquí usted nos ayudó. Gracias por la enseñanza, por lo que hemos aprendido en esta hora sobre la iglesia. Señor eterno, si es que estamos equivocados, gloria a Dios para siempre, corrígenos, guíanos a toda verdad, a toda justicia. Señor eterno, danos las fuerzas para ser parte importante y activa, y enséñanos a ser colaboradores y buenos administradores, Señor, ser participativos en la iglesia. Y aquellos que aún no se congregan, diríjalos, llévelos, plántelos, Dios mío, en una iglesia local, para que puedan ser ministrados,
para que puedan ser enseñados, para que puedan ser capacitados y puedan, Dios mío, ser formados como obreros aprobados delante de ti. Señor, esta palabra usted pueda guardarla, confirmarla en cada corazón. Gracias, Señor eterno, por lo que nos enseñas, muy importante para nuestras vidas. Gracias, Padre eterno. Bendice a mis hermanos, los que han escuchado su palabra en cada hogar. Bendíceles, Dios mío. Gracias porque abre nuestro entendimiento y podemos entender y comprender lo importante que es ser parte de la iglesia, es congregarse. Gracias, Señor, porque así usted lo ha estipulado, así usted lo ha dicho en su palabra y nos queda solamente obedecer a ella. Ayúdenos a ser obedientes, ayúdenos, denos fuerza, y aquellos que están desanimados, aquellos que han dejado la iglesia, oh Señor eterno, usted pueda atraerles nuevamente, oh Señor eterno, aún aquellos que nunca han entrado en una iglesia, Señor eterno, echa por tierra todo estereotipo, todo prejuicio, Señor eterno, y denle a ellos también la oportunidad de poder llegar a una iglesia y usted pueda revelárseles con grande poder, Señor eterno, de tal manera que ellos sean impregnados por tu palabra y tu espíritu, Señor eterno, los toque, les trastorne, les cambie, les impacte y ellos puedan, Dios mío, también ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Reconocemos que tú eres Dios, que fuera de ti no hay otro. Reconocemos que tú eres el Cristo de la gloria y, como dice la palabra, tú eres la cabeza de la iglesia. Por tanto, entendemos y podemos testificar y comprender en toda su anchura y en toda su profundidad la importancia de la iglesia local, porque es Cristo quien la sostiene, es Cristo quien la ama, es Cristo el que la cuida. Bendito sea Dios. Reciba usted, mi Dios, en esta hora toda adoración, honra y alabanza por hoy y por la eternidad. Amén y amén.